Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículos del 1 al versículo 20. Vamos a darle lectura de forma alternada. Dice así la palabra, inicio con el primero, ustedes con el segundo, y nos uniremos todos juntos, por favor, en el versículo 19 al versículo 20. Dice así la escritura. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites, Padre. Gracias, Señor, porque permites que tu iglesia sea reunida, Señor, para recibir tu enseñanza, para alabarte, para glorificarte, Señor, para honrarte. Y en este momento, Señor, te pedimos todos unidos que hables a nuestros corazones, que nos enseñes tu palabra, que redargullas nuestras vidas, Señor, y permitas, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de la exposición. Te pedimos en gran manera, Señor, que bendigas su palabra. Llénanos de tu gracia, Señor, y que en todo momento, Padre, solo su nombre sea glorificado. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza por tema: la vida del cristiano le pertenece a Dios. La vida del cristiano le pertenece a Dios.
Si usted como cristiano, bueno, a veces las iglesias son mal señaladas, el mundo tiene conceptos en parte verdaderos, en parte errados de lo que es una iglesia, de lo que es la iglesia local. A veces dicen, no, ahí van mucha gente mentirosa, mucha gente hipócrita, ¿para qué voy a la iglesia? El mundo tiene varios conceptos en relación a las iglesias, por eso muchos dicen, yo no necesito ir a la iglesia, desde mi casa puedo adorar al Señor, desde mi casa puedo orar, desde mi casa puedo leer la Biblia. Y muchos tienen argumentos por el cual no se congregan. Pero ¿qué concepto tiene usted de la iglesia? Recordemos que la iglesia no es el templo, no son las instalaciones, la iglesia es el grupo de personas que se congregan en un determinado lugar para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Ahí está la iglesia, en las personas. Pero usted se acercaría a una iglesia, se congregaría en una iglesia donde observe usted fornicación, idolatría, adulterio, donde hay afeminados, donde se echan con varones, donde hay ladrones, donde hay avaros, donde hay borrachos. Usted diría, voy a esa iglesia. A ver, siendo sincero, ¿usted iría a esa iglesia? ¿Por qué no? Porque hay pecado. Amén. Porque hay pecado. Lo cierto es, hermanos, que si observamos, nosotros mismos pensamos como el mundo. ¿Por qué no vamos ahí? ¿Qué dijeron? Porque hay pecado. Ahora, observemos qué panorama. Ya vimos que el mundo tiene sus conceptos, pero nosotros no somos muy diferentes. Si lo analizamos, no vamos a esa iglesia, ¿por qué? O me voy de esa iglesia porque ahí no se hacen las cosas como se deben de hacer, hay mucho pecado y bueno, pero ¿qué dice el Señor de la iglesia local? Veo aquí a Pepe. Dios te bendiga, Pepe Juárez. Qué gusto verte. Dios les bendiga a todos. Bueno, ¿qué dice el Señor de la iglesia local? De verdad, ¿habrá sido las iglesias locales un plan de Dios, un propósito de Dios? ¿Dónde surge ese plan? Bueno, lo cierto, hermanos, de entrada que en las iglesias, quiero decirle que está llena de gente pecadora. Porque dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está llena de gente pecadora, mas sin embargo, gente pecadora que muchos de ellos se han acercado con un corazón contrito y humillado, buscando de todo corazón al Señor. Y como dice Isaías, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y muchos de ustedes lo han hallado. Qué maravilloso el Señor. Sí, soy pecador. Vine aquí a una iglesia buscando al Señor. ¿Cuál es el propósito de ir a una iglesia? Es buscar al Señor. Porque si tú buscas a una persona, ¿qué crees, hermano? Te vas a decepcionar porque es igual de pecadora que tú. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Qué maravilloso es el Señor, porque aún puede ser hallado y aún se le llama al Señor y el Señor se acerca. Y es por eso que estamos aquí, no porque seamos mejores, sino porque necesitamos del Señor. Por eso estamos aquí. Así que, ¿qué concepto tiene el mundo de la iglesia? ¿Hay gente pecadora? Sí, hay gente pecadora. ¿Hay gente hipócrita? También. Mas, sin embargo, está en un camino de lucha constante, anhelando en el Señor ser diferente y ser transformado. Necesitamos ser transformados. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Así que aquel que anda buscando la iglesia perfecta, ¿qué cree? No la va a hallar. Jamás. Y si crees hallarla, mejor no entres. Qué interesante es la palabra, cómo nos enseña que las iglesias está llena de gente pecadora que ha buscado ayuda del Señor. Y algo interesante, cuando busques al Señor, cuando vayas a una iglesia, cuando vayas a cualquier iglesia, aplica lo que dice Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ve buscando al Señor con fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que
Ve buscando al Señor. No lo puedes ver, pero cree. Ten la convicción de que Dios es real. Y te va a escuchar, te va a atender. Y sobre todo dice, pero sin fe es imposible. Ve con fe. Así que, hermanos, las iglesias, todas las iglesias están llenas de gente pecadora. Todas las iglesias. Oye, pero ¿cómo es posible si él va a la iglesia? La gente se decepciona, tiene un concepto errado. Aquella persona que dice, oye, yo no sabía que en la iglesia pasaban estas cosas, que en la iglesia había problemas. Bueno, basta leer la primera carta y la segunda carta a los Corintios. Basta leer el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo. En la mayoría son cartas de exhortación por problemas. ¿En dónde? En las iglesias. La iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los Efesios. Hermanos, por eso está la palabra. Lo único perfecto es Dios y su bendita y santa palabra. Así que, hermanos, bajo ese contexto, quiero que analice, pero ¿por qué es que se reúnen? Bueno, vamos a ver breve nada más en Hechos, por favor, capítulo 11, versículos 23. Dice la palabra, cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos ¿de quién? De la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí está un ejemplo de iglesia. En Jerusalén había una iglesia y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde, hermanos? Por favor, Hechos 22, 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí está, hermanos, desde el tiempo primitivo, después de que el Señor ascendió a los cielos, Dios estableció y las iglesias, la iglesia que estaba en Jerusalén. Después dice, enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde, hermanos? Ahí en Antioquía había otra iglesia. Dice el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se gozó y exhortó a todos a que con propósito de corazón que permaneciesen fieles al Señor. Dios ha establecido iglesias con personas asignadas por el Señor. ¿Para qué? Para exhortarles, para enseñarles, para instruirlos con la finalidad y el propósito de que permanezcan fieles. ¿A quién? Al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, es decir, a la iglesia. 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué hay en Antioquía? Por favor, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año. Ahí está otra iglesia, en Jerusalén y en Antioquía. Ahora, ¿de quién es el propósito de las iglesias? De Dios, del Señor. Ahora, ¿cuál es el plan? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. El plan de las iglesias es para enseñar, para instruir, para corregir a través de la palabra. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En qué iglesia, hermanos? En Antioquía. Ahí se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque los hermanos cristianos daban reflejo del carácter de Cristo y eran en un sentido de apodo, de humillación. Por eso les pusieron cristianos. Mas, sin embargo, aquellos discípulos se sintieron dignos de haber sido llamados cristianos, porque daban reflejo del Señor. Así que, ¿qué sucede, hermanos, cuando la iglesia deja de ser enseñada? ¿Qué sucede cuando la iglesia deja de congregarse? Pues vienen problemas. Es lo que sucede en la iglesia de Corinto. ¿Dónde está la clave, hermanos, para que reciban la enseñanza? Hebreos 10:25. Y ahorita entramos en la primera carta a los Corintios. Hebreos 10:25, todos juntos. ¿Por qué sucede lo que sucede en las iglesias, hermanos? ¿Por qué creen?
¿Cuál creen que sea el problema principal? Porque dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos, dejamos de venir a recibir la enseñanza, la exhortación de la palabra. Es por eso que a veces surgen problemas en las iglesias. O te enfrías o andas en un estilo de vida tal como lo vemos en la primera carta a los Corintios. Y dice aquí, no dejando de congregarnos, hermanos. Eso es clave, importante. No dejes de congregarte. Busca la forma de congregarte. Esfuérzate. Haz lo posible para recibir la enseñanza del Señor. Dice, como algunos tienen por costumbre. Resulta que algunos tienen por costumbre, cuando tienes esos hábitos de no ir a la iglesia, se va a ir haciendo costumbre. Y si tienes ese hábito de no congregarte, se te hará normal no ir a la iglesia. Se te hará normal faltar en la iglesia y por lo tanto te vas a enfriar y vas a empezar a tener los mismos problemas que la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Que empezaron a dejar de escuchar la palabra del Señor. Por favor, primero a los Corintios 1:2, versículo 1. Primero a los Corintios 1:2. Ahora observe, miren. Dijimos que en la iglesia de Corinto había pecado. ¿Sí había pecado? Ok, ahora fíjense de quién era la iglesia. A la iglesia de... ¿Que estaba en dónde? ¿Era responsabilidad del Señor que la iglesia estaba en pecado? No, no. El problema radicaba en la gente, en los que se reunían, no en el Señor. La iglesia es del Señor. Y la iglesia no es para que viva en pecado, mas sin embargo había ese problema. Y bueno, vamos a analizar, por favor, capítulo 6. Otro ejemplo de la iglesia, ya vimos en Jerusalén, en Antioquía y en Corinto. Las iglesias son de Dios. Versículo 1. ¿Cuál es el problema que había aquí? Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué problema había aquí? Bueno, en la iglesia de Corinto había problemas en los tribunales. Había problemas en la iglesia de algunos hermanos. Delante, dice la palabra, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En otras palabras, ¿cómo es posible que vayas a arreglar tus problemas a los tribunales, a un juzgado? La Biblia es la palabra de Dios y es la ley de justicia y de verdad. No es suficiente que tenga la escritura, sino que tienes que buscar la ayuda de los inconversos. Había un problema ahí en la iglesia, hermanos, es decir, que había hermanos que se habían ya demandado, había hermanos que habían parado en los tribunales. Y el apóstol Pablo les exhorta con la palabra y diciéndoles, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Por qué tienen que andar en pleitos? ¿Por qué tienen que andar en demandas? ¿No son suficientemente sabios y no les basta la escritura? Van con los inconversos que ni conocen ni leen la palabra para que los juzguen. Hay una versión que dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Qué nos enseña aquí la palabra, hermano? Que los problemas en la iglesia, ¿dónde se tienen que arreglar? En la iglesia. ¿Qué tengo que andar yo allá con un hermano peleándome? El apóstol Pablo les exhorta aquí que deben de arreglar sus diferencias, sus pleitos ahí mismo. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis o ignoran que los creyentes, que los cristianos, las personas que han recibido a Cristo, han de juzgar al mundo? Es algo interesante. ¿Cómo es que vas a juzgar al mundo? ¿Cuándo se va a juzgar al mundo? Bueno, la Biblia lo enseña, por favor, Mateo 19:28.
A causa de nuestra unión con Cristo, seremos asociados a Él en este juicio durante el milenio. Por favor, denle lectura a Mateo 19:28. Apocalipsis 2:26 también lo confirma. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, ¿sobre qué? Sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. ¿Cuándo? En el reinado de Cristo, en el milenio, después de la tribulación y gran tribulación, viene el reinado del Señor. En el milenio, ahí estarán los cristianos juzgando a las naciones. Entonces, si vas a juzgar a las naciones, según la Escritura, no puedes atender las cosas pequeñas, las diferencias que a veces surgen. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿soy indignos? ¿Qué significa indignos, hermano? Inapropiado. Y la otra palabra es dura. Es bíblica. Aparece en Romanos también 3. Inútil. ¿Qué acaso no hay gente apropiada? ¿Qué acaso no hay gente útil que pueda resolver las cosas pequeñas? Otro significado es insuficiente, incompetente. No hay hermanos competentes, no hay hermanos sabios, no hay hermanos maduros, no hay hermanos que conozcan la Escritura para que les ayuden a resolver sus problemas. Que si habló, que si hizo, que si no hizo, todo asunto en la iglesia se resuelve en la iglesia. Todo asunto. ¿Por qué es que no se resuelven los problemas? Bueno, hace 8 días hablábamos de un tema de la humildad. A falta de humildad, todos quieren ganar, todos quieren vencer, todos quieren sobresalir, y cuando no hay humildad en una iglesia, es que hay problemas de todo tipo. Primera de los Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? No solo a las naciones, sino a los ángeles. Ahí lo menciona, no lo busca en 2 de Pedro 2:4, Judas, versículo 6. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí estará el cristiano también. El Señor nos ha dejado su palabra, hermanos, para ser enseñados, corregidos, para bendición, para reconciliarnos, para conciliar diferencias. Versículo 4, denle lectura. Versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Los creyentes de Corinto preferían llevar sus casos a los tribunales. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, como es que se nombran como jueces a los que cuentan para nada ante la iglesia. El apóstol Pablo ahí les exhorta, hermanos, considérense unos a otros. Hay gente sabia, hay gente imparcial, hay gente que conoce la palabra. Apóyate de alguien, alguna hermana que sea madura en la fe, algún hermano que sea maduro en la fe, que sea imparcial y que te exponga cómo debes de dirigirte, cómo debes de solucionar el problema. ¿Acaso no hay algún hermano sabio, sensato, sagaz, inteligente y prudente de entre ustedes? Les da una buena regañada al apóstol Pablo. ¿A quién le gusta que lo regañen? Creo que a nadie. El apóstol Pablo llega a exhortarlos, resuelvan sus diferencias. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Pleitea.
alegar, altercar, demandar, disputar, litigar, pleitar, reñir. Oye, está demandando un hermano. ¿Y quién lo demandó? Otro hermano. Qué bonito, hermanos. ¿Qué testimonio es ese? No es un buen testimonio para la iglesia local. Así que, ¿cuál es la exhortación? Sino que el hermano con el hermano pleitea, alega, alterca, demanda. ¿Andas en demandas con algún otro hermano? Bueno, la Biblia nos enseña que tienen que resolver sus diferencias sin necesidad de ir a un tribunal. A que un incrédulo te diga qué tienes que hacer, a que un inconverso te diga qué debes de hacer, que ignora las cosas del Señor, no se ve bien. Los pleitos en una iglesia no se ven bien en un tribunal. Así que evitemos ser tropiezo en ese sentido de andar en pleito. Versículo 7. Así que por cierto es ya una falta. Así que por cierto ya es una falta, ya es un fracaso. Si andas en pleito con otro hermano ya es una falta. Fracaso es una pérdida, dice, en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y aquí viene la solución, hermanos. Vamos a darle, por favor, todos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser? ¿A quién le gusta recibir el agravio? A muy pocos. A muy pocos. ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no padeces? ¿Por qué no permites ya, le dejas al Señor? Si tienes que perder algo, ya piérdelo, la herida, el agravio. ¿Qué significa agravio? El mal, la injusticia, el maltrato, el daño. Dice la palabra, ¿por qué no sufrís más bien el mal? ¿Por qué no sufrís más bien la injusticia? ¿Por qué no sufres más bien el maltrato? ¿Por qué no sufres más bien el daño? Se necesita humildad para hacer eso también. Ahí está la respuesta. El problema es que cuando hay orgullo todos queremos ganar. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? En ocasiones, hermano, tienes que analizar esto con entendimiento. El Señor no quiere que tengas pleito, mejor déjalo así. Permite ya, déjale las cosas, recibe el agravio, soporta el agravio. El maltrato en ocasiones, a veces hay gente que te queda mal, te pide prestado y no te paga, sufre el agravio y tú si pediste prestado, paga, no seas malagradecido. Amén. Si alguien te ayudó, si alguien estuvo ahí, no seas malagradecido, también respóndele. No solo aquel que reciba el agravio, sino también nosotros debemos de ser, pues tal como lo dice la palabra, coherentes con lo que predicamos también. Debemos de pagarle al hermano, debemos de resolver las diferencias. Así que, hermano mío, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito. ¿Por qué no vas a esa iglesia? Porque están en pleito. Porque están en pleito. ¿Por qué no vas a esa iglesia? Porque no saben arreglar sus problemas. ¿Por qué no vas a esa iglesia? Porque quieren terminar en los tribunales. ¿Es un justificante? No. Pero a veces somos también el tropiezo para los de afuera, hermanos. Amén. Evitemos eso. Si tenemos que soportar, hay que soportar. Hay que aguantar. El ser defraudado, despojar, privar, cometer agravio. Versículo 8. Pero vosotros, pero ustedes cometéis el agravio y defraudáis a esto y esto a los hermanos. Es decir, que estamos todavía en la etapa a veces de los corintios, ojo por ojo. Y no dijo el Señor que si te dan en una mejilla, pongas la otra. Qué difícil, mas sin embargo esa es la solución, hermanos. Como cristianos debemos de ir aplicando lo que el Señor nos enseña. No podemos estar todo el tiempo en el tú por tú. Alguien tiene que ceder, ¿sabes qué? Basta, hasta aquí la dejamos y vamos a seguir adelante. No podemos quedarnos con el mismo problema. Pasan las semanas, los meses, el año y la misma situación. Debemos de seguir adelante, hermanos. La iglesia del Señor tiene que seguir
adelante. Si hay que soportar alguna injusticia, algún maltrato, algún mal comentario, alguna ofensa, pues hay que aguantar, hay que soportar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y no fue algo que dijera en sí el apóstol Pablo, fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Oye, me pidió 200 pesos y ya no me ha pagado. Déjase. También no seas ingrato, si tú pediste prestado, paga. No seamos malagradecidos. Número 2, la vida del cristiano le pertenece al Señor, es decir, que los problemas se tienen que arreglar en el Señor. Número 2, ¿qué otro problema había en la iglesia de Corinto en el capítulo 6? Un problema de inmoralidad. Un problema de inmoralidad. Todos ellos, para muchos, estaban siendo tropiezo por las faltas de inmoralidad. Pero Dios nos pide que pongamos todos los ojos en el Señor. Por favor, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nuevamente el versículo 9 al versículo 10, todos. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí el apóstol Pablo nombra una lista de aquellos que tienen un estilo de vida que no van a entrar en el reino de Dios, y los tales son: no erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. No están casados, pero se complacen en los deseos sexuales. Ellos no entrarán en el reino de Dios, es lo que dice la palabra. Los otros, dice, los idólatras, que adoran dioses paganos, veneran y adoran las imágenes, tampoco entrarán en el reino de Dios. Los adúlteros, que están casados, que firmaron ante el registro civil y después de un tiempo engañan a sus esposos o a sus esposas, los tales tampoco entrarán en el reino de Dios. Los afeminados, hombres actuando como mujer y mujeres actuando como hombres, no entrarán en el reino de Dios. Los homosexuales o las lesbianas, hermanos, ni los varones que se echan con varones, ni las mujeres que se echan con las mujeres, que dice, no entrarán en el reino de Dios. Versículo 10, todos juntos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones, los que hurtan, los que ponen kilos de 800. ¿No eres de esos comerciantes que dan de kilos de 800? Los que hurtan, los que les gusta agarrar lo que no es de ellos, no entrarán en el reino de Dios. Los avaros desean y tienen ansia de ganancia, son avariciosos. Los borrachos que se embriagan habitualmente. Y hay una gran lista, hermanos. La pregunta es, ¿qué estaba pasando con la iglesia de Corinto? Dios ya los había perdonado. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El Señor ya te perdonó, ya te limpió. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais algunos. ¿Por qué volvemos nuevamente a las mismas prácticas? ¿Por qué volvemos al pecado, hermanos? El Señor ya lo pagó en una cruz y ya no hay otro sacrificio. Es un solo sacrificio y para siempre.
Y esto erais algunos, la iglesia de Corinto ya había sido perdonada, necesitaba ayuda, mas sin embargo, habían regresado a sus prácticas de pecado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por la fe en el nombre del Señor Jesús. Y esto erais, tiempo pasado, hermano. ¿En qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás practicando hoy? Hay una serie de pecados que el Señor ya te perdonó, ya te limpió, ya te regeneró, ya te dio una nueva vida para que nosotros no seamos tan ingratos de volver nuevamente, hermanos, al pecado. Tantos vicios aquí mencionados sexuales. Pablo no quería que la cristiandad se confundiera con las sectas que permitían tales cosas. Porque si el Señor ya nos perdonó, hermanos, ya no hay otro sacrificio. Por favor, Mateo 15:8. ¿Amas a Dios, hermano? ¿Verdaderamente le amas? Había un problema en la iglesia de Corinto. Mateo 15:8. Mateo, por favor. Este pueblo de labios me honra, a su corazón está lejos de mí. Este pueblo de lejos me honra, este pueblo de labios me honra. El Señor sabe quién le está honrando. El Señor sabe qué es lo que estás haciendo. El Señor sabe qué es lo que practicas. El Señor sabe qué es lo que ves. El Señor sabe qué hay en tu corazón. El Señor sabe qué labios le honran. Pero dice aquí, este pueblo de labios me honra. ¿Amas al Señor? ¿Le amas como dice la palabra? Dice, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué volver a la vida pasada, hermanos? ¿Por qué volver a la vida vieja si el Señor en su amor ya nos limpió a través de su sacrificio? Lastimamos, hermanos, al Señor, herimos al Señor, dice la carta a los Efesios, que contristamos al Espíritu Santo. La iglesia de Corinto amaba a Dios solamente de labios, mas su corazón estaba lejos de Él. ¿No estará pasando lo mismo con nosotros? ¿No estaremos en la misma situación que la iglesia de Corinto? El Señor sabe si verdaderamente le amas. El Señor sabe si verdaderamente le temes. El Señor sabe si verdaderamente estás aquí por amor a su nombre. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nos volvemos al pecado? Efesios 4:30, por favor. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No te dejes dominar por el viejo hombre, vence en el nombre del Señor. Así que, hermanos míos, dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Así que no tenemos que volver atrás. Versículo 12 de 1 Corintios 6:12. Evitemos de contristar, de entristecer, de enojar, de airar al Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. No te dejes dominar por el pecado, hermano. Amén. Vence en el Señor. Vence en el Señor. Hay cosas que no te convienen. Hay cosas que te van a querer dominar. Hay cosas que van a querer vencerte. Pero en Cristo, hermanos, veíamos, somos más que vencedores. Apóyate de la palabra, apóyate de la oración, apóyate de un hermano y dile, hermano, ayúdame. Ora por mi vida espiritual, estoy batallando, estoy sufriendo, he vuelto al pecado. El Señor sabe quiénes son los fornicarios, quiénes son los adúlteros, quiénes son los afeminados, quiénes son los homosexuales. El Señor lo sabe. Por favor, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para qué, hermanos, no es para fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. Algunos estaban diciendo que igual que el alimento y el vientre van necesariamente juntos, así también el cuerpo y la licencia de pecar iban juntos, pero Pablo les dice, no es así. Antes bien el cuerpo debería de glorificar al Señor. El cuerpo, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará en su poder. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Ese cuerpo Dios lo va a restaurar, dice la palabra. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Nos dará unos cuerpos. Así que desde hoy empieza a guardar tu cuerpo. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, hermano. Y ahora tú, si eres de Jesús, le perteneces a su iglesia. Y como iglesia debes comportarte como cristiano, para que dé reflejo del Señor. Ya no estás para el mundo, ya no eres del mundo, ya fuiste rescatado del mundo, ahora para buenas obras. Pero a veces estamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Por eso, hermanos, sucede esto. El problema que había en la iglesia de Corinto, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todos el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir, fugarse, esquívalo, escápate, evita. Oye, vamos a tomar, esquívalo. Oye, ¿sabes qué? Vamos, ve, no pasa nada. Tu esposa no se va a dar cuenta, mi esposo tampoco. Huye y fúgate de la tentación. Huye de la fornicación. Huye del adulterio. ¿Cuál es la exhortación del Señor? Que huyamos. Esquiva, escapa, evita. Porque eres del Señor, hermano. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, también debes de huir. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya no te perteneces, hermano. Dice el 19, o ignoráis que vuestro cuerpo, o ignoras que tu cuerpo ahora es templo de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Qué haces con el cuerpo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Ya no te pertenece. Le pertenecemos a Cristo ahora y por lo tanto obras dignas del Señor debemos de hacer como cristianos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y si estás ocupando, si estás utilizando el cuerpo que ahora es de Dios, no dudes que el Señor va a hacer algo. ¿Para qué? Para que no uses el cuerpo en lo que lo estás usando. Porque ahora es de Él, le pertenece a Él. Dice, porque habéis sido, ¿qué, hermanos? Comprados. 20 todos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que tu cuerpo ya no es tuyo, es para la gloria y honra del Señor, porque habéis sido comprados. ¿Cuál fue el pago de haber comprado el cuerpo, hermanos? El sacrificio del Señor. A través de la cruz, en ese sacrificio doloroso, fuiste comprado mediante la fe en Cristo. Ahora le perteneces al Señor. Así que cada vez que vayas a pecar, o que haya una tentación, acuérdate, estás usando algo que ya no te pertenece y por lo tanto vas a rendir cuenta por ello. Porque habéis sido comprados.
Habéis sido comprados. Ahora, ¿de quién eres? Del Señor y solo del Señor. Por lo tanto, glorifica pues ¿a quién? A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. El cristiano le pertenece a Dios. Así que había problemas en los tribunales, problemas de inmoralidad, y no entendían que ahora ya le pertenecían al Señor, y por lo tanto en el Señor se tenían que arreglar las cosas. Proverbios 3:7, y con eso terminamos, hermanos. Proverbios 3:7. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apartémonos del mal. Amén. No seas sabio. Busca al Señor y arrepiéntete de tu pecado. Vamos a hacer una oración. Por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si no has atendido las cosas tal como lo dice la palabra, los problemas se arreglan en casa. No tienes por qué divulgar, no tienes por qué acudir a un tribunal, no tienes por qué ir a un juzgado, no tienes por qué buscar un abogado si tienes un pleito con tu hermano. El Señor manda que resolvamos el problema en casa, en la iglesia, buscando la ayuda de algún hermano maduro, de algún hermano imparcial, de algún hermano que ame al Señor, para que te ayude y te oriente conforme a su voluntad. También hay otro pecado de la sexualidad: adulterios, fornicaciones, homosexualidad, lesbianismo, borracheras. Es una lista de pecados, y en todos ellos dice que ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Y si Dios ya te perdonó, hoy puedes nuevamente pedirte que te reconcilien a través de la fe. Así que, hermanos, si has vuelto nuevamente a tu viejo hombre, a la carne, a practicar algo que el Señor pagó en una cruz, y hoy has vuelto a ese pecado, hoy puedes pedirle perdón al Señor. Has entendido que ahora le perteneces a Cristo. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Dios le bendiga. El Señor le bendiga, Dios le bendiga. El Señor le bendiga, Dios le bendiga. El Señor les bendiga. Dios conoce nuestros corazones y sabe qué hacemos. Sabe qué practicamos. El Señor le bendiga. Pídele perdón al Señor de todo corazón, que te limpie, que te regenere, que te dé un corazón limpio, que te purifique el corazón. Bendito y amoroso Dios, reconocemos que somos pecadores. Pertenecemos a una iglesia, Padre, porque te necesitamos, Señor. Limpia el corazón de todas aquellas manos levantadas. Padre, sabemos que dice tu palabra, que nunca vas a despreciar un corazón contrito y humillado. Si te hemos ofendido, Señor, reconocemos nuestras faltas. Perdónanos, Señor, a través de tu Hijo amado. Bendice a tu iglesia, Padre, y que consideren este mensaje de tu palabra. Los problemas se resuelven en casa, y el cristiano, la vida del cristiano te pertenece a ti. Y por lo tanto, Padre, debemos reconciliarnos si te hemos ofendido. Bendice, Padre, este momento, y Padre, bendice a mis hermanos. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga.